Había 18 velas en mi pastel de cumpleaños. El nombre escrito con betún encima no era el mío. Esa misma noche, mis padres le dieron a mi hermano las llaves de una camioneta nueva, y a mí me dieron un sermón sobre la responsabilidad. Tenía 3 partes. Las conté. Sonreí durante todo eso, porque en mi casa, una hija que sonreía era como un mueble, y los muebles no causan escenas. Antes del amanecer, ya me había ido. Una sudadera gris, $60, y un boleto de autobús fuera de mi propia vida. 2 semanas después, mi padre me llamó llorando. Por favor, dijo, solo vuelve a casa. Me tomó 7 años entender para qué eran realmente esas lágrimas. Cuando por fin lo entendí, manejé de vuelta a ese pueblo con una carpeta en el asiento del copiloto, y terminé una historia 3 generaciones más vieja que yo. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas finalmente dicen las cosas que sus familias fingen no escuchar. Me llamo Gabriela, tengo 31 años, y trabajo de noche en la sala de urgencias de un hospital en Columbus, Ohio. Si alguna vez fuiste la que hacía todo y a quien nadie veía por eso, esta historia también es tuya. Déjame un comentario contándome desde dónde nos escuchas esta noche, y suscríbete, porque vas a querer saber cómo termina esto. La gente me pregunta por qué una enfermera guarda recibos de todo. Recibos del súper, boletos de estacionamiento, un mensaje de texto de 2019. Les digo que es costumbre del trabajo. Es medio verdad. La verdad completa empieza en Arland Falls, Ohio. Población, 4.000 y algo. 2 semáforos, una iglesia con buen pie y memoria larga. En la calle principal, entre la farmacia y la barbería, había un edificio de ladrillo con letras doradas en la ventana. Ferretería Brennan e Hijo, fundada en 1954. Mi bisabuelo pintó esas letras antes de que naciera mi padre. ¿Notan algo en ellas? El letrero nunca dijo hija. Nunca dijo familia. Decía hijo, en singular, como una ley de la naturaleza. Y todo el pueblo lo leía así sin siquiera pensarlo. Mi abuelo dirigió esa tienda. Luego mi padre, Dale Brennan, la dirigió. Mi hermano menor, Cody, la dirigiría algún día. Y todos lo sabían desde antes de que Cody supiera caminar. Yo acomodaba los estantes gratis cada verano de mi infancia. Ponía precios, cortaba llaves, barría el mismo piso de roble que mi padre barría a mi edad. Conocía esa tienda como un primer idioma. En esa tienda aprendí a contar todo, inventario, horas, la cantidad de veces que se decía mi nombre en voz alta en un día. Números pequeños, casi siempre. No lo sabía todavía, pero contar me salvaría la vida más adelante. Así se veía el patrón de cerca. Yo tenía 10 años, parada sobre una caja de leche en la bodega, pistola de etiquetas en mano, poniendo precio a 3 cajas de jaladores de cajones. Cody tenía 8, sentado en el mostrador junto a la caja registradora, comiendo una paleta, mientras papá le mostraba cómo se abría el cajón. Está aprendiendo el negocio, dijo papá. Pregunté si yo podía aprender la caja registradora también. Papá ni siquiera levantó la vista. ¿Tú estás bien donde estás? El calendario de tareas en el refrigerador tenía un solo nombre. El mío. Platos, lavandería, inventario de los sábados. Las tareas de Cody decían ayudar a papá, lo cual significaba acompañarlo al depósito de madera y comerse un hot dog de regreso. Mi madre llevaba las cuentas de la tienda, sin sueldo, durante 30 años. Uno pensaría que se habría dado cuenta de esa matemática. En cambio, la reforzaba. Gaby, tu hermano necesita silencio para hacer la tarea. Gaby, toma el cuarto pequeño. Cody necesita espacio para sus pesas. Quiero ser justa, así que lo diré con claridad. Nadie me golpeó. Nadie me dejó pasar hambre. Lo que hicieron fue más silencioso, más lento, y me tomó años encontrarle la palabra. Una tarde, cuando yo tenía 12 años, un cliente le preguntó a mi padre si sus hijos se harían cargo de la tienda algún día. Papá le dio una palmada en el hombro a Cody y dijo, mi muchacho va a dirigir este lugar. Luego señaló hacia mí, con el trapeador en las manos. La niña, ella ayuda bien. El cliente rió. Papá rió. Yo seguí trapeando. Ayuda. Yo era la ayuda. En el último año de preparatoria encontré lo que quería. Una visita escolar al hospital. Una enfermera llamada Rosa me dejó verla colocar un suero.
Y eso fue todo. Volví a casa radiante y dije la palabra enfermería en la cena. Tenía el folleto de la universidad, los requisitos, después el programa de enfermería. Había hecho las cuentas en una hoja. Podía cubrir la mitad trabajando de mesera si ellos ayudaban con el resto. Papá me dejó terminar. Luego se limpió la boca y me dio el discurso que podía recitar dormida. El dinero no crece en los árboles, Gabriel. Esta familia no reparte paseos gratis. Cody tenía 16 años y nunca había trabajado un solo turno en ningún lado. Ese mismo mes, vi a mamá y papá en la mesa de la cocina con un hombre del concesionario de autos Kessler, todos sonriendo sobre unos papeles. Cuando entré, mamá cerró la carpeta de golpe, como si me hubiera atrapado robando. Pensé que era negocio de la tienda. Quiero que recuerden esa carpeta. Y recuerden esto también. Esa primavera llegó un sobre dirigido a mí. Mi nombre completo, Gabriel R. Brennan, de un banco en Columbus del que nunca había oído hablar. Tenía 17 años. Le pregunté a mamá qué era. Me lo quitó de las manos. Fácil como quitarle un cuchillo a un niño pequeño. Correo basura, cariño. Le mandan eso a todo el mundo. Lo guardó en el bolsillo de su delantal y empezó a hablar del clima. Yo noté. Yo pregunté. Recibí una respuesta diseñada para cerrar la conversación. Recuerden ese sobre. Vuelve. 14 de junio de 2013. Cumplí 18 años un viernes, 2 semanas después de graduarme de la preparatoria. Me levanté temprano e hice un pastel de café para la familia, porque esa era la tradición. Yo horneaba en los cumpleaños, incluyendo el mío. Mi birrete de graduación seguía sobre el mostrador, la borla colgando del frasco de azúcar. Nadie lo había movido. Nadie había enmarcado nada. Mamá bajó, me besó cerca de la cabeza, y dijo la frase que me engañó. Cena grande esta noche, cariño. Viene toda la familia. Ponte algo bonito. Me quedé ahí parada con harina en las manos y me permití tener esperanza. Esa es la parte que todavía me avergüenza más que cualquier cosa que vino después. 18 años de evidencia, y aún así pensé que quizás, por esta vez, la mesa estaba puesta para mí. Hasta planché un vestido. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Era la abuela Ruth, la madre de mi padre, la única persona en esa familia que decía mi nombre como si significara alguien. Ella era dueña del edificio donde estaba la tienda desde que murió el abuelo, un detalle que nadie más recordaba. No me cantó las mañanitas. Dijo, hoy cumples 18. Ese número importa más de lo que ellos creen. Su voz tenía algo que no supe identificar, como si estuviera parada entre yo y un clima que yo todavía no podía ver. Pase lo que pase esta noche, dijo, llámame después. Reí y le pregunté qué podía pasar en una cena de cumpleaños. Ella no rió de vuelta. Los parientes llegaron a las 6. Tías, tíos, un primo segundo que solo aparecía por la comida. Había una energía extraña en la entrada de autos, gente sonriéndose entre sí por encima de mi cabeza, y una forma afuera bajo una lona azul que todos fingían no ver. Yo también fingí. Cenamos. Luego papá se puso de pie, golpeó su copa, y dijo, antes del pastel, tenemos algo especial. Nos llevó a todos afuera, jaló la lona de una Silverado nueva con la etiqueta del concesionario todavía en la ventana, y le lanzó las llaves a mi hermano de 16 años. Cody gritó. Gritó de verdad. Todos aplaudieron. Papá le puso el brazo encima y dio el discurso más largo que le había escuchado en años, sobre el apellido Brennan, sobre la tienda, sobre cómo un hombre necesita una camioneta con la que pueda contar. Esta familia invierte en su futuro, dijo. En mi cumpleaños, me quedé en los escalones del porche con mi vestido planchado, aplaudiendo la camioneta de mi hermano. Después, mamá sacó el pastel. Betún blanco con detalles azules, 18 velas ya encendidas. Lo puso frente a los dos, y ahí fue cuando leí el glaseado, felicidades, Cut. Cursiva imperfecta de pastelería. Mamá me vio mirando y sonrió como se le sonríe a un niño lento. Un pastel cubre las dos ocasiones. Gaby. No seas dramática. Las velas eran para mí. El pastel era para él. Reí junto con todos para no llorar. Y apagué mis velas sobre el pastel de mi hermano. Después del pastel, papá me encontró junto al barandal del porche. Pensé, aquí viene. La parte donde se acuerda.
Puso su mano en mi hombro, pesada como un costal de arena, y dijo: «Ahora que tienes 18, hay que hablar de responsabilidad». Ese fue mi regalo, un sermón entregado en 3 partes mientras mi hermano aceleraba su motor nuevo de fondo. Parte 1. Responsabilidad. Una Brennan carga su peso, y ahora que terminé la escuela, trabajaría tiempo completo en la tienda. Parte 2. Gratitud. Todo lo que tenía, esta familia me lo había dado, y una muchacha agradecida no pide limosnas. Esa iba dirigida al folleto de enfermería que había desaparecido de mi cuarto. Parte 3. Familia. La familia significa que nadie lleva la cuenta, Gabriel. Lo dijo con toda seriedad, en una fiesta donde el marcador estaba estacionado en la entrada con un moño encima. Mamá estaba de pie junto a él, asintiendo al ritmo, como un metrónomo con suéter. Y entonces, al darse la vuelta para irse, mi padre añadió algo más, casual, casi para sí mismo: «El lunes en la mañana vienes conmigo al banco First Ireland. Ya tienes 18, hay papeleo de adultos que arreglar. Cosas del banco». Me dio 2 palmaditas suaves en la mejilla, como se toca algo que te pertenece. A través de la ventana de la cocina, vi a Cody observándonos. 16 años, las llaves en el puño. Mi hermano apartó la mirada primero. Eso era nuevo. Nunca había tenido problema para mirarme antes, y alguna parte animal de mí archivó eso bajo la categoría de cosas que están mal aquí. Cosas del banco. Guarden esa frase donde puedan alcanzarla. La fiesta se apagó como a las 10. Cargué platos mientras todos abrazaban a Cody de despedida. Luego lavé trastes para 40 personas yo sola. Y vi las 2/3 partes del pastel de mi hermano bajo plástico sobre el mostrador, con los agujeros de mis velas como pequeñas tumbas. Algo en mí se había quedado muy quieto. La gente cree que decisiones como la mía se toman en una explosión. La mía se tomó frente al fregadero, con guantes amarillos de hule, con la vajilla buena de mi madre en las manos. Sequé el último plato. Colgué los guantes. Arriba, me moví como si empacara para una pijamada. Una sudadera gris. 2 mudas de ropa en mi mochila escolar. Mis documentos, acta de nacimiento, seguro social, diploma, porque incluso a los 18 años, yo era la que sabía en qué cajón vivía cada cosa. Y el rollo de propinas que había escondido durante 2 años dentro de una caja de tampones, el único lugar donde nadie en esa casa jamás miraría. $60. Había tenido más en la primavera, pero el vestido de graduación que mamá insistió en comprarme por Cody se había comido el resto. Historia para otra noche. Me quedé parada en el marco de mi puerta y miré el cuarto que nunca había sido realmente mío. El más pequeño. El que Cody no quería. No dejé nota. Una nota es para la gente que se va a preguntar. A las 4 de la mañana salí por la puerta de la cocina, pasé junto a la camioneta con el moño marchito por el rocío, y bajé por la ruta 9 hasta la gasolinera Marathon donde paraba el autobús Greyhound. El autobús 540 a Columbus costaba $28. Lo pagué y no miré por la ventana. Columbus, a las 7 de la mañana, es ruidoso y completamente indiferente a ti, lo cual resultó ser exactamente lo que necesitaba. Tenía $32, una mochila, y una lista formándose en mi cabeza. Refugio, trabajo, identificación, en ese orden, escrita en una servilleta antes de que el miedo pudiera votar. Pasé la primera noche en la estación de autobuses, fingiendo esperar uno, espalda contra la pared, la correa de la mochila enrollada 2 veces en mi muñeca. No dejen que nadie les haga ver eso como algo romántico. Daba miedo, y olía a cloro, y lo volvería a hacer antes que regresar. Por la mañana, una mujer en un mostrador de información me miró un segundo de más y deslizó un folleto hacia mí. Un centro de ayuda en la calle Cuarta me llevó a un refugio para jóvenes de 18 a 21 años. Una litera, un casillero, una trabajadora social llamada la señorita Petty que hablaba como sargento y guardaba caramelos en su escritorio. Al tercer día, usé el teléfono público y marqué el único número que había traído en papel. La abuela Ruth contestó al segundo timbre, como si hubiera estado sentada junto al teléfono. «Estoy a salvo», dije. «Estoy en la ciudad. No les digas dónde». Pude escuchar su respiración, firme como un reloj. «No lo haré», dijo. Y antes de colgar, mi abuela dijo la frase que cargaría como una moneda en el bolsillo durante la siguiente década. «Para que conste, niña, deberías haber tenido tu propio pastel». Suena pequeño.
Pero pónganse en mi lugar, 20 centavos más pobre, y era la primera vez en 18 años que alguien lo dejaba asentado, aunque fuera así. Antes de que terminara esa semana, ya tenía trabajo. El Diner Alfmont de Earl, sobre la avenida Livingston, empezando en el lavaplatos. Earl tenía 60 años, construido como un buzón de correo, y me contrató porque llegué a las 6 de la mañana 2 días seguidos sin que nadie me lo pidiera. En un mes ya me tenía atendiendo el mostrador. El trabajo era agua caliente, antebrazos quemados y monedas contadas en una lata de café. Y seré honesta, era buena en eso, porque toda mi infancia me habían entrenado para servir a la gente y quedar invisible mientras lo hacía. Resulta que eso es una habilidad comercializable. La otra mesera de los fines de semana era Tania Ruiz, 20 años, ruidosa, generosa, estudiando para su equivalencia de preparatoria en las cajas de leche de atrás. Se enteró de dónde dormía y me dijo que el edificio de su prima tenía un cuarto, renta compartida, sin preguntas, salvo una: ¿vas a ser aburrida con los platos en el fregadero? La primera amiga que elegí yo misma. Mientras tanto, a 90 millas de ahí, esto pasaba en casa de mis padres, y lo sé porque mi abuela me lo contó después, seca como una tostada. Nadie notó que me había ido hasta el domingo por la tarde. 2 días completos. La teoría sobrevivió tanto tiempo porque las tareas eran lo único que notaba mi ausencia, y mamá asumió que las estaba haciendo en silencio. Cuando por fin abrieron mi puerta y encontraron la cama tendida y el closet vacío, la primera llamada de mi madre no fue a la policía. Fue a mi abuela. Y su primera pregunta no fue si yo estaba viva. Dijo algo sobre el lunes. 14 días después de mi cumpleaños, mi teléfono se iluminó en el mostrador del diner. Era papá. Me paré en la puerta de la cocina del Alfmont con el teléfono vibrando en la palma, y Earl me miró y dijo: «¿Contesta o no? Pero el café se está quemando». Contesté. Y mi padre, un hombre al que nunca había oído llorar, ni una sola vez en 18 años, estaba llorando. «Gaby». Su voz se le rompió en mi nombre. «Por favor, solo vuelve a casa. Tu madre está enferma por esto. Hicimos mal contigo, cariño. Lo sé. Por favor, solo vuelve a casa». 18 años y podía contar los cariños con una mano. Y ahí venían saliendo como el premio mayor de una máquina tragamonedas. Y que Dios me ayude, estaba funcionando. Me ardieron los ojos. Se me abrió la boca. En algún lugar de mi pecho, la niña de 8 años que solía sentarse en las escaleras esperando que la llamaran ya estaba empacando. Me escuché a mí misma empezar a decir: «Está bien». Y entonces, por debajo de su llanto, escuché la voz de mi madre de fondo. Baja, impaciente, la voz que usaba cuando un cliente se tardaba demasiado en la caja registradora. No sabía que yo podía oírla. «Solo tráela a casa primero. El papeleo puede esperar hasta que esté aquí. El papeleo puede esperar hasta que esté aquí». Mi padre seguía llorando en el teléfono, y yo me quedé ahí escuchando ambos canales a la vez. El duelo arriba, la logística debajo. «Gaby, ¿sigues ahí, cariño?» Miré el teléfono como se mira algo que se mueve en tu visión periférica. Y colgué, me sequé las manos en el delantal, y rellené 4 cafés sin derramar una gota. Esa noche, mi abuela me mandó un texto de una sola línea: «No vuelvas por ellos. Si alguna vez vuelves, que sea por ti». Me di una noche para derrumbarme por esa llamada. Una sola. Me senté en la escalera de incendios del edificio de la prima de Tania con un té helado de gasolinera y lloré hasta que las luces de la calle se emborronaron. Y luego terminé. Como se termina un turno. A la mañana siguiente, volteé una servilleta del Alfmont y escribí un plan con la pluma de Earl. Primero, el boleto más barato a un hospital. Luego, los requisitos en Columbus State, una clase a la vez, pagada en efectivo. Luego el programa de enfermería. Luego mi licencia como enfermera registrada. Me di 7 años. Pegué esa servilleta dentro de mi casillero en el refugio, y después dentro de cada gabinete de cocina que tuve. Los domingos se volvieron la arquitectura de mi semana. Cada domingo a las 4, mi abuela llamaba, y cambiábamos nuestras semanas como si fueran tarjetas de racionamiento. Su cadera, mis propinas, la situación del pay en la iglesia. Nunca, ni una sola vez, me preguntó cuándo volvería a casa. Me hacía mejores preguntas, como que era un catéter y si Earl pagaba tiempo extra. Aquí está lo que noté, y quiero que lo noten conmigo.
Después de esa primera llamada llorosa, mi padre nunca volvió a llamar. Ni en mi cumpleaños 19, ni en Navidad. Un hombre llora por teléfono como si se le desmoronara el pecho, le ruega a su hija que vuelva a casa, y luego 2 semanas de silencio, luego un año entero. Lágrimas así de urgentes no se evaporan solas, a menos que nunca hayan sido para mí, en primer lugar. Me tomaría 7 años descubrir para qué eran en realidad. Créanme, vamos llegando. Ahora, la parte que nadie le advierte a quienes se van de casa. Entré marchando a la oficina de ayuda financiera de Columbus State ese otoño, con 18 años, empleada, y sintiéndome extremadamente adulta. Y una mujer amable me explicó que, para el gobierno federal, yo no existía sin mis padres. Menor de 24, soltera, sin hijos. Los formularios de ayuda necesitaban la información fiscal de mis padres, sus firmas, su cooperación. Pero yo no vivo con ellos. Me mantengo sola. Ella ya lo había escuchado 100 veces. Había una excepción por dificultad extrema, dijo, pero necesitaba documentación, reportes de abuso, cartas de un clérigo, un rastro de papel. Mi infancia había sido muy cuidadosa de no dejar ninguno. Nadie levanta un reporte policial por un calendario de tareas. Así que llamé a la casa. Contestó mamá, con voz de azúcar. Y cuando pedí una copia de sus formularios fiscales para la solicitud de ayuda, el azúcar se endureció en algo más duro. Bueno, eso es información financiera familiar, Gaby. Tú te saliste de esta familia, ¿recuerdas? Las puertas se abren en ambos sentidos. Clic. Hay muchas formas de retener a una hija. El papel es la más barata. Así que pagué precio completo por mi propio futuro. Una clase por semestre al principio, en efectivo, en la ventanilla de tesorería. Tarjetas de anatomía pegadas sobre el escurridor de platos mientras trabajaba dobles turnos. Pasé el examen de auxiliar de enfermería a los 19 y me contrataron en un piso médico quirúrgico en Riverside Heights, el turno que nadie quiere y que yo amé al instante. La enfermera a cargo era una mujer de hombros anchos llamada Lorraine Akefer, 20 años de experiencia, lentes de lectura en una cadena de cuentas, del tipo de enfermera con la que los médicos discutían exactamente una vez. Mi primera semana, me vio ayudar a un paciente al baño, platicar con él, acomodarlo de nuevo, y seguir a la siguiente habitación. Me llamó aparte con 2 dedos. ¿Dónde está eso en el expediente? Dije que solo había necesitado una mano, que no era gran cosa. Lorraine se quitó los lentes, lo cual ya había aprendido que era su manera de despejar un espacio en el mundo para una frase importante. Escúchame, niña. Si no está escrito, nunca pasó. No en este edificio. Anótalo, o es un rumor. Algo se movió en mí cuando dijo eso, algo que en ese momento no habría podido explicar. Escribí la nota, y después nunca dejé de escribir. Se volvió la columna vertebral de cómo ejercía la enfermería. Anotar todo, poner hora a todo, asumir que algún día un extraño tendría que reconstruir esa noche solo con mis palabras. Y en silencio, sin decidirlo, empecé a vivir mi propia vida de la misma manera. Recibos de nómina en una carpeta. Recibos de renta en una caja de zapatos. Ese boletín de la iglesia archivado. Las cartas de mi abuela archivadas. $60 me habían enseñado a contar. Lorraine me enseñó la otra mitad. Si no está escrito, nunca pasó. Guarden esa frase. Es la bisagra sobre la que gira toda esta historia. A los 20 años tenía una vida pequeña que era completamente mía, y estaba orgullosa de ella de una manera feroz y silenciosa. Tania y yo decidimos graduarnos del edificio de su prima a un departamento de verdad de 2 recámaras en Viteal, lavaplatos, estacionamiento, un árbol afuera de la ventana. El gerente corrió nuestros historiales crediticios mientras esperábamos, y vi su cara hacer algo complicado frente a la pantalla. Le pidió a Tania 1 minuto. Señorita Brennan, no podemos aprobarla como arrendataria. Hay un problema de crédito. Le dije, cortésmente, que debía ser un error. Tenía 20 años. No tenía tarjeta de crédito, ni préstamo de auto, nada. Nunca había tenido ni una tarjeta Visa. Pagaba todo en efectivo, lo cual siempre había considerado una virtud. Giró el monitor un poco hacia mí. Señora, este reporte muestra cuentas de hace años. Actividad en cobranza. Cuentas dadas de baja. Entrecerró los ojos hacia la pantalla, luego hacia mí,
Y dijo la frase que partió mi vida en un antes y un después. Tiene usted todo un historial crediticio de adulto aquí. Dijo que tenía 20 años. Esa noche me senté con las piernas cruzadas en el piso de Tania y saqué mi reporte de crédito, de los 3 burós, los gratuitos a los que tenía derecho. Mis manos ya sabían antes de que el resto de mí lo alcanzara. 4 cuentas, 2 tarjetas de crédito, una tarjeta de tienda, y una línea de crédito personal en el banco First Ireland. El banco de la calle principal. El mismo donde mi padre había querido llevarme aquel lunes. Saldo combinado, con intereses y cargos por atraso, $23,400. La cuenta más antigua se abrió en octubre de 2011. Yo tenía 16 años en octubre de 2011. Me quedé ahí sentada haciendo la aritmética de mi propia infancia. La dirección de facturación en cada cuenta era la casa de mis padres. La dirección de correo era la casa de mis padres. Ese sobre cuando tenía 17 años. Mi nombre completo, un banco del que nunca había oído hablar. Correo basura, cariño. Pensé en cada sermón que mi padre me había dado sobre el dinero. El dinero no crece en los árboles, Gabriel, entregado mientras mi nombre trabajaba para el afuera, al 22% de interés. Esta familia no reparte paseos gratis. No. Se los quitaba. Tania me encontró a las 2 de la mañana, todavía en el piso. Gaby, ¿de quién son esas cuentas? Escuché mi propia voz responder desde algún lugar del cuarto. Mías, al parecer. He sido muy generosa. Al día siguiente llamé al departamento de fraudes de First Ireland en mi hora de comida, sentada en mi carro con un bloc de notas sobre el volante, porque para entonces yo tomaba notas de la misma forma en que respiraba. La mujer que contestó tenía la voz de alguien que ya lo ha escuchado todo 2 veces. Le expliqué. Cuentas a mi nombre abiertas cuando era menor de edad, en un banco donde nunca había entrado como clienta. No se sorprendió. Eso ya me decía bastante. Señora, ¿tenía un padre o tutor acceso a su número de seguro social? Dije que sí. La fecha de nacimiento en la solicitud pudo haberse alterado. Los prestamistas no verifican la edad contra la tarjeta. Me explicó el proceso como una receta que se sabía de memoria. Para disputar la deuda como fraude, necesitaría un reporte policial y una declaración jurada federal de robo de identidad. En esa declaración hay una línea donde uno nombra a la persona que usó su identidad, y la firma bajo pena de perjurio. La mayoría de los jóvenes en su situación nunca la presentan, dijo. Y por primera vez, su voz se salió del uniforme. ¿Sabe por qué? Porque en casos como el suyo, cariño, el nombre que va en esa línea suele ser el de un padre. Me senté en el estacionamiento viendo el calor subir del asfalto. Pregunté lo que ya sabía que iba a responder. ¿Qué pasa si no la presento? Entonces, legalmente, la deuda es suya. Toda. $23,400, o el nombre de su padre en un formulario federal. Elija uno, Gaby. No hay puerta número 3. Llamé a la casa ese domingo, después de la llamada de mi abuela, para tener algo firme en el oído primero. Contestó mamá. Lo mantuve clínico. Había visto mi reporte de crédito. Sabía de las 4 cuentas. Sabía que la más antigua se había abierto cuando yo tenía 16 años. Hubo una pausa con toda una catedral de silencio dentro. Y entonces mi madre, sin levantar jamás la voz, esa siempre fue su genialidad, hizo un recorrido perezoso por los clásicos. Estaba confundida, los bancos cometen errores, y si había cuentas, bueno, los hogares comparten gastos, ¿y acaso no había vivido bajo ese techo gratis durante 18 años? Gratis. Escuché un ruido, y luego la voz de mi padre tomó el teléfono, y en esa no había ninguna confusión. No preguntó qué cuentas. No dijo, ¿de qué hablas? Dijo, el dinero familiar es dinero familiar, Gabriel. Lento y paciente, como si me enseñara a leer. Lo habrías desperdiciado en ti misma de todas formas. Esa escuela tan cara. Al menos fue a algo que dura. Algo que dura. Miré por mi ventana hacia el estacionamiento y entendí que estábamos hablando de una camioneta. Le dije lo que el banco me había dicho, reporte policial, declaración jurada, una línea para un nombre. La paciencia se le fue como un enchufe que se jala. Tú presentas ese reporte, dijo mi padre, y ya no tienes familia. ¿Me oyes? Ninguna. Ni madre, ni hermano, ni Navidad, nada.
No serás hija nuestra. Le agradecí su tiempo. Es la mesera en mí. Y me quedé sentada con el teléfono muerto en el regazo pensando. Ahí está, por fin, en voz alta y sobre la mesa. Al fin me habían dicho exactamente cuánto valía nuestra relación. El sábado siguiente, mi abuela viajó 90 millas en la combi de la iglesia para verme. 78 años, con su abrigo bueno, cargando un Tupperware de pay de manzana como si fuera una valija diplomática. Escuchó todo, el reporte, los números, la declaración jurada, el ultimátum, con las manos cruzadas. Y esto fue lo que me sacudió. Nunca pareció sorprendida. Enojada, sí. ¿Pero sorprendida? No. Cuando terminé, miró por la ventana un rato y dijo en voz baja, «Tu padre aprendió esto en algún lado, niña». Le pregunté qué quería decir. Negó con la cabeza una sola vez. «Todavía no. Esa es una historia que no estás lista para cargar mientras aún estás decidiendo. Te la contaré cuando te ayude en lugar de romperte». Luego abrió su monedero y puso $200 sobre mi mesa. Billetes de 20, gastados, ordenados por la cajera del banco. Se los devolví. Me los regresó con un dedo, definitivo como un mazo de juez. «No es caridad, Gabriel. Es pago atrasado». Se levantó para alcanzar su combi, se abotonó el abrigo, y en la puerta se volteó. «Decidas lo que decidas sobre ese papel, preséntalo o no, hazlo por ti. No por ellos, ni contra ellos. Por el registro de quién eres tú». Imprimí la declaración jurada y vivió sobre mi mostrador de cocina durante 3 semanas como un diagnóstico que no quería leer. Algunas noches llenaba las casillas fáciles. Nombre, dirección, los números de cuenta que ya me sabía de memoria. Luego llegaba a la línea, nombre de la persona que usó su información. Escribí Dale Brennan una vez, a lápiz, y lo borré tan fuerte que el papel se adelgazó. Lo que finalmente movió mi mano fue un paciente, un hombre de 81 años, en etapa terminal, despierto a las 4 de la mañana como se ponen algunos, que me sostuvo la muñeca mientras revisaba su vía y me contó del hermano que lo estafó y le quitó una granja en 1974. Más de 40 años, y su voz todavía temblaba. Dijo, «Cariño, no esperes a que la gente te vea. Esperar es como ganan ellos». Murió ese jueves. Fui a casa el viernes en la mañana, todavía en uniforme, y tomé la pluma. Pero antes pedí al banco una cosa más, los estados de cuenta completos, cada cuenta, cada transacción desde el principio. Si iba a firmar, quería saber exactamente qué estaba firmando. Los leí en la mesa de la cocina con un marcador, de la forma en que Lorraine me enseñó a leer un expediente, de principio a fin, sin saltarme nada. Era la biografía de un robo. Víveres en 2012. El dentista de las muelas del juicio de Cody. Navidad en una tienda deportiva, talla extra grande, que no es mi talla. Mi nombre, 16 años, firmando en silencio un hogar completo desde adentro de una economía de caja de tampones donde yo escondía mis propias propinas. Y entonces llegué a junio de 2013, y encontré la línea 41. Adelanto de efectivo, $4,800. 11 de junio de 2013. Concesionaria de autos Kessler. 3 días antes de mi cumpleaños número 18. Puse el marcador sobre la mesa. Recuerdo que el zumbido del refrigerador se volvió muy fuerte. 11 de junio. La carpeta que se cerró de golpe cuando entré a la cocina. 14 de junio. La lona, las llaves, el discurso sobre invertir en el futuro, mi hermano gritando de alegría en la entrada. El enganche de la camioneta de Cody había salido de una tarjeta con mi nombre. No solo me olvidaron en mi cumpleaños 18. Yo lo financié. Me quedé muy quieta un largo rato, y algo notable pasó, mis manos dejaron de temblar. Todo el duelo que había estado arrastrando finalmente se acomodó, como una fractura que por fin sienta bien. Imprimí esa página por separado, la doblé en 4, y la guardé en mi cartera, detrás de mi gafete de enfermera. Y quiero que sepan que sigue ahí, 11 años después. Suave como tela en los dobleces. Algunas personas cargan fotografías. Yo cargo la línea 41. El lunes manejé hasta la subestación de policía bajo la lluvia, antes de mi turno, porque si esperaba un día soleado, esperaría para siempre. Un detective llamado Ramos leyó mi carpeta con la calma de un hombre que ha visto todo tipo de familias que existen. ¿Entiende que esto nombra a su padre? No fue una advertencia.
Fue una puerta abierta para que yo pudiera ver del otro lado antes de cruzar. Dije que entendía. Deslizó la declaración jurada, y puse mi nombre en la línea, bajo pena de perjurio. Y esta es la parte que no esperaba. Mi firma salió firme, más firme de lo que se ve en mi hipoteca ahora. El banco notificó a los titulares de las cuentas. La respuesta de Arland Falls llegó en capas, en una semana. Primero, un mensaje de voz de mi madre que empezaba con su voz de iglesia y se agriaba al final en algo que solo escuché una vez. La palabra malagradecida apareció. La palabra vengativa. La frase después de todo lo que sacrificamos, que sigue siendo mi frase favorita que mi madre haya dicho jamás, solo por su ingeniería. Luego un mensaje de Cody, ya con 18 años. ¿Por qué le haces esto a papá? No está durmiendo. Lo que sea que te hayan quitado, te lo pagará algún día. Solo déjalo así. Nunca respondí. ¿Qué le dices al muchacho que se quedó con la camioneta? Él no mentía. Genuinamente no sabía toda la historia. No saber era su trabajo completo en esa familia, y lo habían entrenado para eso desde que nació. Igual que a mí para el mío. Tomó 18 meses de cartas certificadas, ciclos de disputa, y una mujer muy paciente llamada Yolanda de una organización de asesoría crediticia, antes de que saliera la última cuenta fraudulenta de mi historial. La semana en que mi puntaje finalmente cruzó la barra, me senté de nuevo en una oficina de ayuda financiera, a los 22 años, y esta vez los números salieron en verde. Entré al programa de enfermería en mi segundo intento, seguí en el diner los fines de semana, y viví de café de autoservicio y las tarjetas de estudio de Lorraine a las 3 de la mañana. Me gradué del programa de enfermería en mayo de 2019, 3 semanas antes de mi cumpleaños 24. En la ceremonia, mandé 2 invitaciones, mi abuela y Tania. Earl cerró el diner temprano para ir de todas formas. Así que, 3. Un día antes de la ceremonia, estaba anotando en el expediente en la estación cuando un repartidor trajo un arreglo de rosas blancas del tamaño de un niño. Revisé la tarjeta. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Siempre supimos que lo tenías en ti. Mamá y papá. 4 años. 4 años de nada. Ninguna llamada después de la declaración jurada. Ninguna tarjeta en Navidad. Silencio tan completo que se había vuelto un clima. Y ahora rosas y orgullosos y cariño sin que nadie lo pidiera. 3 semanas antes de mi cumpleaños, un día antes de mi ceremonia. ¿Cómo sabían siquiera de la ceremonia? Yo no se los había dicho. No se lo había dicho a nadie en ese pueblo, solo a mi abuela, y ella guardaba mis noticias como una bóveda bancaria. Y aquí está mi confesión. La niña de 8 años en las escaleras se puso de pie, se sacudió el polvo, lista para que por fin la llamaran a bajar. Puse las rosas en agua. Desearía poder decirles que las tiré. Las puse en agua. Y llegaron. Mis padres entraron a ese auditorio con su ropa de iglesia, mi madre lloró en el momento correcto, mi padre le estrechó la mano a Lorraine y dijo, siempre supimos que lo tenía en ella. La misma frase de la tarjeta. Porque el buen marketing se repite. Después, en el estacionamiento, mi padre me apretó el codo. Hablamos pronto, cariño. Hay algunas cosas que celebrar en familia. Mi abuela vio sus luces traseras irse y me dijo, ahora observa qué te piden después. Le dije que estaba siendo oscura. Me dio 2 palmaditas en la mejilla y se subió al carro de Tania. La campaña que siguió estuvo hermosamente ejecutada. Lo digo con respeto profesional. Mi madre llamaba cada semana, siempre el domingo por la noche, justo después del turno de mi abuela, cosa que noté y me odié por notar. Lo mantuvo ligero durante meses. El clima, chismes de la iglesia, el ascenso de Cody a gerente de piso en la tienda. Nunca la declaración jurada, nunca los 6 años perdidos, ahora reempaquetados como todo ese asunto desagradable. Y entonces, en octubre, la petición, suave como una pantufla, ven a casa por Navidad, Gaby. Tu padre te extraña. Tu cuarto sigue ahí. Manejé hasta allá en diciembre, y puse condiciones. Iría a la cena de Nochebuena, dormiría en casa de mi abuela en la calle Cedar, y manejaría yo misma de vuelta a Columbus al día siguiente. Mi madre rió su risa de campanitas. Tan independiente ahora. Sí, señora. La independencia fue el souvenir de la última vez. En la cena, mi padre quiso mostrarme la tienda primero.
La mañana de Nochebuena me desperté antes del amanecer en casa de mi abuela, por pura costumbre de turno, tomé prestada su llave del edificio, y entré a Brennan e Hijo para ver el lugar sin público, excepto que mi padre ya estaba ahí. Las 5 de la mañana, una sola luz encendida, dale Brennan en la caja registradora, contando el dinero solo. Me quedé en el pasillo de pinturas y observé a mi padre como se observa a un desconocido. La tienda estaba en problemas. Se leían los estantes, huecos donde debía haber inventario, etiquetas de liquidación con segundas rebajas. La tienda grande de Marion se estaba comiendo la calle principal, una cuenta de contratista a la vez. Contó la misma pila corta 2 veces. Y luego hizo algo que no estaba destinado a que yo viera. Levantó la charola de efectivo y sacó una postal, vieja, de esquinas suaves, del tamaño en que ya no las hacen. Tucson, Arizona. Un saguaro al atardecer. Sello postal de 1984. No leyó el reverso. Solo la sostuvo, con los 2 pulgares, como se sostiene un diente arrancado. Y luego la volvió a poner bajo la charola, y acomodó el cajón encima, como quien cierra una tumba. Parada en la oscuridad del pasillo, sentí algo para lo que no tenía dónde guardarlo. Sentí lástima por él. En la cena de Nochebuena, con el plato de pay todavía en la mesa, mi madre se levantó, fue al aparador, y volvió con una carpeta manila que puso junto a mi café, con la suavidad de una hostia de comunión. Antes de que te vayas a casa de la abuela, cariño, solo cosas del banco. Cosas del banco. El cuarto cambió de presión. Dentro de la carpeta, una carta dirigida a First Starland, escrita a mi nombre, diciendo que mi declaración jurada de robo de identidad de 2015 había sido resultado de un malentendido familiar, ya resuelto, pidiendo que se levantaran las alertas de fraude. Y debajo, un acuerdo de consolidación, con mi línea de firma marcada con una flecha roja, firmando lo que quedaba de aquel saldo viejo en un préstamo familiar nuevo. Karen, del banco, dice que es todo estándar, dijo mamá, sirviéndome más café que no había pedido. Una firma, y todo ese asunto desagradable por fin queda atrás. 6 años de silencio, rosas, orgullosos de ti, jamón, y una flecha roja apuntando a una línea con mi nombre debajo. La voz de mi abuela en mi cabeza. No firmes nada en la mesa. Lo leeré esta noche, dije, y sonreí, y guardé la carpeta en mi bolso. En casa de mi abuela esa noche, bajo la luz amarilla, leí cada página como Lorraine me había enseñado. Luego las leí otra vez, y noté un pequeño sello en la esquina de la carátula del banco, un número de solicitud y una fecha. La solicitud de refinanciamiento de la línea de crédito de Brennan e Hijo estaba fechada el 2 de mayo de 2019. Las rosas llegaron a mi estación el 23 de mayo. La primera llamada dominical de mi madre fue el 26. La invitación de Navidad, la semana de Halloween. Armé la línea de tiempo, pieza por pieza, porque una línea de tiempo es solo un expediente, y los expedientes no mienten. La tienda se estaba ahogando. La tienda grande se había llevado las cuentas de contratistas. Habían ido a First Starland por un salvavidas, y el analista de crédito del banco había encontrado, sentada sobre el archivo de la familia como una piedra en la entrada, una declaración jurada de robo de identidad sin resolver, jurada, notariada, que nombraba a Dale Brennan. Los bancos no refinancian alrededor de un fraude activo. El banco necesitaba que se resolviera. Resolverlo me necesitaba a mí. Y así, 21 días después de que el papeleo se atascara, Rosas, estamos tan orgullosos de ti, la ceremonia, las fotos, el jamón, la historia sobre el perro. Saqué mi cartera y desdoblé la línea 41, suave en los dobleces, y la puse sobre la colcha junto a su carta, la que decía que mi propia declaración jurada había sido un malentendido. 2 documentos, uno junto al otro. Solo uno podía ser verdad, y yo había escrito el mío bajo la lluvia. Mis padres no me habían extrañado. Habían extrañado mi firma.